en la cuarta clase sobre anatomía del sistema cardiovascular. Y hoy vamos a estudiar, en primer lugar, la circulación cardíaca, es decir, los vasos sanguíneos que irrigan al propio corazón. En segundo lugar, vamos a estudiar el gasto cardíaco. Vamos a hablar de la presión arterial. Vamos a hablar también sobre la circulación de la sangre. Las arterias que nutren al propio corazón son las arterias coronarias. Son varias ramas y parten de la arteria aorta. Es lo primero que sale de la aorta ascendente, es la rama hacia el corazón propio, que se llama coronaria. Las coronarias son las que se pueden tupir, obstruir, ¿verdad?, cuando hay un infarto, o sea, como consecuencia de una obstrucción de las coronarias por un trombo o por un émbolo, puede producirse un infarto. También la reducción del volumen de sangre que puede pasar por ahí debido a un estrechamiento, un endurecimiento de estas arterias, va a traer como consecuencia un cuadro de dolores conocidos como angina de pecho. Entonces, básicamente lo que yo quería decirles en este momento es que el corazón se nutre desde afuera. Su músculo cardíaco no toma los nutrientes, el oxígeno y la glucosa y demás nutrientes directamente de la sangre que está bombeando, sino que es desde afuera a través de las arterias coronarias. Y a continuación vamos a ver un esquema donde se representa esto. Recordemos brevemente las partes que forman la estructura interna del corazón, sobre todo para destacar aquí las válvulas, las 4 válvulas que solo habíamos visto en el esquema de la pizarra. Okay, aquí tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿verdad? Ahora, en el ventrículo derecho hay 2 válvulas, ¿se dan cuenta? Están conectadas con 2 válvulas. Una es esta que está aquí, ¿ven? Esta es la válvula tricuspidia, que separa el atrio derecho y el ventrículo derecho. Aquí está la válvula tricuspidia. Okay. La otra válvula es la que está aquí, la válvula semilunar pulmonar, que está en la arteria pulmonar, que es esta rosada que se ve acá, ¿verdad? Esta es la válvula semilunar pulmonar. Y el ventrículo izquierdo está conectado a 2 válvulas también. La válvula que divide el atrio izquierdo del ventrículo izquierdo es esta que está aquí, es la válvula mitral o válvula bicúspide o bicúspide. Y la otra válvula es la semilunar aórtica que está en la arteria aorta, que es esta que está aquí en amarillo, ¿verdad? La válvula semilunar aórtica. En esta lámina podemos ver las arterias coronarias. Este es el corazón, las arterias coronarias son las que suministran sangre al corazón. Una circulación que se ramifica, ¿ok? Y parte de la aorta. Aquí estaría la salida, ¿ves? Aquí se ve la válvula semilunar aórtica, aquí está la salida de la arteria aorta, ¿ok? Y de ahí mismo sale del punto justo de salida de la arteria aorta, salen las arterias coronarias. Son las arterias que nutren el propio corazón. El segundo punto de la clase es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo en un minuto y es aproximadamente 5 litros en el adulto normal. 5 litros de sangre por minuto, ese es el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta. ¿Ok? Ese es el gasto cardíaco. El tercer punto de la clase es la presión arterial. La presión arterial se debe
a la resistencia que ofrecen las arterias al paso de la sangre, que ejerce cierta presión. Si las arterias están endurecidas o tienen mucha arteriosclerosis, pues aumenta la presión porque disminuye el lumen, la luz que hay en el interior de ella y pierden la flexibilidad. La hipertensión arterial es una enfermedad bastante común que tiene ciertos riesgos a largo plazo, pero eso lo vamos a estudiar en otra materia. Lo que queríamos analizar ahora era simplemente la presión arterial normal en el adulto sano, ¿no? Entonces, la tensión arterial tiene una primera cifra y una segunda cifra, ¿verdad? Normalmente se pone un slash, ¿no? En el medio, una diagonal. Entonces, la primera cifra es 120, la segunda cifra es 80 y la unidad de medida es mmHg, lo cual significa milímetros de mercurio. Esta es la presión normal, independientemente de la edad, a partir ya de la adultez, no importa si eres de 70 años o si eres de 20, debes tener 120,80 en reposo. La presión normal se toma con 15 minutos después que la persona está sentada o acostada y la forma en que tomamos este signo vital, que tiene gran importancia para conocer cómo está la salud general del individuo, lo vamos a aprender como una clase práctica, ¿verdad? Para aprender a medir la tensión arterial. Por el momento queremos que sepan que 120,80, que la 120 representa la presión sistólica y que el 80 representa la presión diastólica. La sístole, recuerden que es la contracción, la diástole es la relajación. ¿Ok? Así que cuando el corazón bombea a través del ventrículo izquierdo, pues entonces debe adquirir una resistencia de 120 milímetros de mercurio desde las arterias. Y cuando está relajado, la resistencia que debe mantenerse ahí es de 80 milímetros de mercurio. Cualquier alteración es patológica. ¿Ok? Siempre se dice que la mínima, que es esta, ¿verdad? Porque esta es la mínima, esta es la máxima, también se le llama así, máxima a la sistólica, mínima a la diastólica, y siempre se dice que la mínima es la más peligrosa porque si no relaja bien el ventrículo, pues no tendrá la capacidad para contraer con igual fuerza el próximo bombeo de la sangre. ¿Ok? Bueno, terminado este punto, pasamos al siguiente. Ok, existen 4 circulaciones. La circulación mayor, la circulación menor, la circulación portal y la circulación fetal. Nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en la mayor y la menor, porque estas dos vamos a mencionarlas de forma general, pero no vamos a describir el recorrido que hacen completamente, ¿ok? Pero estas dos sí, porque son las que más nos interesan, ¿ok? Entonces, la circulación mayor también se llama circulación general, general circulation. También se llama circulación sistémica, systemic circulation. La circulación menor también se llama circulación pulmonar. Ok, estas tienen, que yo sepa, un solo nombre cada una. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cada una de ellas? Ok, primero, el objetivo de la circulación mayor es llevar sangre y por tanto la sangre lo que lleva es oxígeno y nutrientes, ¿verdad? Llevar sangre hacia todos los tejidos del cuerpo. Sangre oxigenada, ¿ok? Llevar sangre oxigenada hacia todos los tejidos. Hacia todos los tejidos del cuerpo. El objetivo de la circulación menor
es llevar sangre sin oxígeno a los pulmones para que ocurra el intercambio de gases. El objetivo de la circulación portal es que la sangre que nosotros, que sale del sistema digestivo, porque pase primero por un filtro, antes de incorporarse a la circulación general, antes de llegar al cerebro, antes de llegar a los pulmones, al propio corazón, debe pasar por un filtro y allí se detecta cualquier tóxico que hay y se trata de resolver, de eliminar, de neutralizar. Este filtro es el hígado. El hígado es el filtro que mediante un proceso de reacciones químicas complejas, un gran número de reacciones químicas que ocurren allí, se va a metabolizar la sangre y trata de eliminar los tóxicos una y otra vez. O sea que del sistema digestivo, básicamente del intestino delgado, desde el estómago, toda la sangre pasa primero a la circulación portal, la cual lo lleva al hígado. Y el objetivo de la circulación fetal, ¿cuál será? Nutrir al feto durante el desarrollo embrionario y fetal. Y esto ocurre a través de la placenta. Un dato curioso es que como los pulmones en el feto no están conectados, o sea, no está funcionando, obviamente, el feto está ahí adentro, no respira. Los nutrientes y el oxígeno se hacen a través de la placenta, pero como entran por el cordón umbilical hacia el ombligo y entran y salen por ahí, la sangre, ¿no? La sangre que viene de la vía arterial de la madre entra por vía venosa hacia el feto y sale al revés, por vía arterial del bebé está saliendo la sangre que está rica en dióxido de carbono y retornando a la madre, siempre a través de la placenta. ¿Ok? Bueno, eso es los 4 tipos de circulación. Ahora fíjense una cosa. En la circulación mayor, cuyo objetivo es oxigenar la sangre y al mismo tiempo, o sea, ya está oxigenada, es llevar la sangre oxigenada hacia los tejidos, va a ocurrir allí en los tejidos un intercambio de gases en la cual la sangre aporta oxígeno y recoge el dióxido de carbono que está alrededor de las células. Este tipo de proceso que ocurre a nivel capilar, en los capilares sanguíneos, se conoce como respiración interna, internal respiration, la respiración interna. Vamos a ponerlo aquí. Y es a nivel capilar. La respiración interna es el objetivo de la circulación mayor. ¿Ok? El objetivo de la circulación menor, como vimos, era que del corazón fuera la sangre hacia los pulmones, hacer el intercambio con la atmósfera. Por lo tanto, se incorpora oxígeno y se libera dióxido de carbono. A esto se le conoce como respiración externa o respiración pulmonar y ocurre a nivel alveolar, en los alvéolos de los pulmones. Externa. Okay. Entonces, estamos claros. El objetivo de la respiración general mayor o sistémica es la respiración interna. El objetivo de la circulación sanguínea, que es menor o pulmonar, es la respiración externa, que es el intercambio de gases entre la sangre y la atmósfera. ¿Dónde ocurre? En los alvéolos pulmonares. ¿Dónde ocurre la respiración interna? En el lecho capilar. ¿Ok? Existe otro tercer tipo de respiración, pero no es objetivo de esta clase, que es la respiración celular. Pero eso lo estudiaremos en otro momento y no tiene nada que ver directamente con el intercambio de gases, sino con metabolismo. ¿Ok? Pero eso lo estudiaremos en otro momento. Ok, entonces ya tenemos el objetivo de cada tipo de circulación sanguínea
vamos a empezar a explicar entonces la circulación mayor o general. Ok. Voy a usar color azul y rojo para certificar si la sangre tiene o no oxígeno. Ok. Vamos a comenzar entonces, como les dije, con la circulación mayor. Circulación mayor. También se le llama circuito mayor. ¿Ok? Entonces, ¿dónde partimos aquí? Bueno, aquí partimos del ventrículo izquierdo. Aquí, del ventrículo izquierdo. Aquí partimos. Del ventrículo izquierdo la sangre sale por la arteria aorta. ¿Está bien? Atraviesa la válvula semilunar aórtica. Ok. ¿Hacia dónde va? Bueno, la arteria aorta es una arteria que es la más grande que tenemos, que va a distribuir la sangre por todo el cuerpo. Hay ramas de ella que van saliendo a todos los niveles, ¿ok? Y va llevando esa sangre con oxígeno. Son arterias que son como hijas de ella, y después nietas y bisnietas y tataranietas, en sentido de que se disemina la sangre como a través de esta arteria, que después se convierte como en un árbol con muchas ramas, que tiene subramas, y así hasta llegar al lecho capilar en cada rincón del cuerpo, incluido tanto la cabeza como el resto del cuerpo, ¿ok? O sea que aquí tiene que salir una rama hacia la cabeza, o varias ramas hacia la cabeza, que realmente son las carótidas, y luego y ramas que vayan a los brazos, que hay una aorta que es ascendente. La aorta es un poco así, sale de aquí y hace esto. Aquí sale del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Tiene una aorta ascendente. Que es este tramito que está aquí. Tiene un callado o arco de la aorta. Luego tiene la aorta descendente. ¿Qué es? Una descendente, una porción es torácica y la otra porción es abdominal. Ya finalmente están las ilíacas comunes y ahí termina la aorta bifurcándose en las arterias ilíacas comunes. ¿Ok? De aquí están saliendo continuamente ramas hacia todas partes. Ramas que se consideran ya arterias de menor calibre que ella, por supuesto, pero son arterias y que van redistribuyendo la sangre. Hay una arteria que da hacia el estómago, otra irá al páncreas, otra hacia el vaso, otra va hacia los riñones y así sucesivamente. No vamos a mencionar, por supuesto, todas las normas de las arterias porque no es nuestro objetivo, ¿ok? Entonces, la aorta, la sangre sale desde el ventrículo izquierdo en la circulación mayor por la arteria aorta y así se distribuye hacia los diferentes tejidos del cuerpo. Ya, llegó la sangre ahí, a nivel capilar ocurre el intercambio de gases, donde la sangre que trae la aorta, que es oxigenada, va a darle a las células el oxígeno y va a recoger el dióxido de carbono. Esto es lo que dijimos hace un momento que se llama respiración interna. ¿Verdad? Ahora, la sangre después de la respiración interna
ya no es azul, ya no es roja. Hasta aquí era roja. ¿Ok? Y después ya no es roja. Ya, quiero decir, ya no tiene oxígeno, ya a eso me refiero. ¿Ok? Porque lo ha entregado. Entonces, del lecho capilar va a salir la sangre desoxigenada o con poco oxígeno, ¿ok? Con mucho dióxido de carbono para regresar al corazón, desde todas partes, ¿ok? Regresa al corazón y de una manera u otra todas las venas, que es por donde ella regresa, por vía venosa, van a confluir o en la vena cava inferior o en la vena cava superior. O sea que de aquí esto va hacia el sistema venoso. Y el sistema venoso termina de una manera u otra siempre en las venas cavas. ¿Ok? Y las venas cavas, ¿hacia dónde van? Las venas cavas van hacia el atrio derecho. Y del atrio derecho van a pasar a el ventrículo derecho y van a pasar entonces la válvula atrioventricular que se llama tricúspide. ¿Ok? Ok. Voy a borrar la arteria aorta. Vamos a resumirlo aquí lo más posible, porque ahí termina la circulación mayor. ¿Ok? Del ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta. Aquí va a los tejidos. Ahí ocurre la función, que es la respiración interna en el lecho capilar. Y de ahí hacia dónde va, ya sin oxígeno. Bueno, a las venas, ¿verdad? Las venas van a confluir en las venas cavas y las venas cavas llegan aquí a través, llegan a el atrio derecho y ahí se acabó. ¿Ok? Ahí se acabó la circulación mayor. Una sangre que llegó al atrio derecho sin oxígeno. Y de ahí, bueno, vamos a incluir también que se movió atravesando la válvula tricuspidia al ventrículo derecho y ahí se acabó la historia. Se acabó la circulación mayor. Vamos a ver ahora la otra circulación. La circulación menor que va a comenzar justo aquí, en este ventrículo, porque ahí llegó la sangre sin oxígeno. Entonces, la circulación menor comienza en el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, la sangre sale por esta arteria que es arteria pulmonar, ¿verdad? Atravesando la válvula semilunar pulmonar. Y va por la arteria pulmonar. ¿Hacia dónde creen ustedes que va a ir la sangre por una arteria que se llama pulmonar a los pulmones? Esa sangre va a los pulmones ¿y qué hará allí esa sangre? ¿Para qué va a ese lugar? Bueno,
lógico, a los pulmones se va a buscar aire. Va a buscar aire, pero oxígeno, para intercambiar los gases con la atmósfera, con el aire. Entonces, intercambia con el aire, expulsa el dióxido de carbono en los alvéolos pulmonares, recoge, ¿verdad?, el oxígeno y ya sale de ahí llena de oxígeno. La sangre de los pulmones sale llena de oxígeno. ¿A dónde irá? Otra vez al corazón. A través, siempre que llega al corazón va por vena, ¿verdad? Va a través de las venas pulmonares. Entonces, esta sangre ya oxigenada va al corazón a través de las venas pulmonares. Y a qué parte del corazón, pues, por aquí, ¿verdad? Las 4 venas pulmonares, llega aquí. Y de aquí atraviesa la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo y ya completa el circuito. O sea, las venas pulmonares van hacia el atrio izquierdo y de aquí al ventrículo izquierdo. Y termina el ciclo de la circulación menor. Vamos a representarlo aquí. Sale en azul por acá y va a los pulmones. Y de los pulmones va por la ya roja, ¿verdad? Por las 4 venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo. Completado el ciclo de circulación menor, el circuito menor. Tenemos ya el circuito mayor, el circuito menor. Esto ocurre continuamente. Se repite y se repite y se repite. Y así oxigenamos la sangre y la repartimos. Y repartimos el oxígeno por todo el cuerpo. ¿Okay? Hablemos ahora del flujo de la sangre. Vamos a analizar primero el flujo de la sangre en el corazón. Ok, en la circulación mayor, ok, comenzaríamos desde el ventrículo izquierdo y esta sangre sale por aquí, por la arteria aorta y por ahí se distribuye al resto del cuerpo. Ok. La otra conexión que se ve acá es las conexiones que tiene el atrio izquierdo. El atrio izquierdo tiene 4 venas conectadas, que son las venas pulmonares. Aquí vemos 2, las otras 2 no se ven en esta lámina. ¿Ok? El ventrículo derecho, aquí vemos la salida de la sangre hacia el tronco pulmonar, hacia las arterias pulmonares. ¿Ok? Y la sangre que llega a este ventrículo viene desde acá, llegó desde las 2 cavas, miren la vena cava superior aquí y la vena cava inferior acá, ¿ok? Ambas conectan con el atrio derecho, que es este espacio que se ve acá, ¿ok? Y de aquí la sangre pasa al ventrículo, aquí vemos la válvula tricuspidia y pasa al ventrículo derecho. Y de acá la sangre sigue hacia, como dijimos hace un momento, el tronco pulmonar. En esta lámina podemos ver las 2 circulaciones. Fíjense que bien se ve aquí la sangre con oxígeno y la sangre sin oxígeno, ¿verdad? La sangre con oxígeno en rojo. Entonces, vamos a analizar la circulación mayor. La circulación mayor parte del ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta. Mírenla aquí, la arteria aorta tiene una parte que va hacia la cabeza, que son las carótidas, ¿verdad? Y entonces lleva al cerebro y al encéfalo completo la sangre, ¿ok? Por otro lado, hacia abajo va repartiendo sangre por todo el cuerpo. Ven, aquí está el hígado, está intestino, este es un riñón, ¿ok? Hacia los músculos también, hacia todas partes del cuerpo, ¿ok?
Fíjense cómo esta sangre en los diferentes órganos ya deja de ser roja porque pasa a ceder el oxígeno, carga el dióxido de carbono, entonces ya es azul, ¿no? Sería representada con el color azul. O sea que toda esta parte azul es que no tiene oxígeno, ¿no? O sea, la sangre retorna al corazón. Mira aquí la vena cava inferior y aquí la vena cava superior. ¿Ves? La sangre retorna al corazón a través de las venas cavas al atrio derecho y de aquí pasa al ventrículo derecho y ahí termina la circulación mayor. La circulación menor comienza justamente en el ventrículo derecho, comienza aquí y la sangre sale por la arteria pulmonar desde el ventrículo derecho, mírenlo aquí, y va hacia los pulmones. ¿Ven? Aquí en los pulmones se oxigena y regresa por las venas pulmonares al atrio izquierdo, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y ahí termina la circulación menor o pulmonar. Esta lámina nos permite ver bien la arteria aorta. Le hemos quitado, aquí no aparecen las ramas, solamente estas que están aquí que van hacia el cuello y la cabeza, ¿verdad? Pero se ve el aorta ascendente, el arco de la aorta o callado y después la aorta descendente. Y aquí termina en las ilíacas. Aquí se ve un poco más las ramas que tiene la arteria aorta. Aquí vemos el sistema arterial que parte todo desde la aorta en definitiva. ¿Ven? Aquí termina en la ilíaca común, las ilíacas comunes. Esto es lo que sucede cuando las carótidas interna y externa suben por el cuello hacia la cabeza. Aquí se ve el polígono de Willis. Esta es una estructura muy interesante porque la sangre que viene de un lado también va a tener conexión con el otro lado del cerebro. Va a irrigar el otro lado del cerebro y viceversa, porque aquí todo circula. Entonces eso permite que una alteración en las arterias que están en esta área no afecte el funcionamiento del encéfalo o lo afecte lo menos posible. Esta es otra lámina de donde se ven todas las ramas ya arteriales. Y aquí se muestra las carótidas, las ilíacas comunes, ¿verdad? Que es el final de la arteria aorta, porque termina aquí y se divide para formar las dos ilíacas, ¿verdad? Comunes. Aquí se ve también cómo de la aorta descendente salen ramas hacia los riñones, por ejemplo. Estas son las arterias renales, que son ramas en la aorta, y van una a cada riñón. Vemos aquí una ramita también que va hacia la vejiga. De ella salen ramas a todas partes, pero bueno, eso es lo que se ve. Y por otro lado se está viendo aquí la cava inferior. Esta es la vena cava inferior desde que empieza abajo y asciende. Digo asciende porque en esa dirección va la sangre. Hasta allá, hasta el atrio derecho, ¿verdad? Recogiendo sangre, igual que aquí de los riñones, que estas serían las venas renales, ¿verdad? Recogiendo sangre de todos los órganos para conectarlo y llevarlo al corazón de regreso. Esto que vemos acá es el lecho capilar. Al final, en todas partes del cuerpo, va a llegar unas arteriolas, ¿verdad? Que parten de las arterias más pequeñas, salen unas arteriolas y forman la red capilar. La red capilar es, aquí ya están las células, esto es microscópico, ¿ok? Y son millones y millones, ¿no? Aquí estarían las células y esta es la red que pasa siempre de una arteriola a los capilares y de aquí una vénula que se conecta con una vena de pequeño calibre y ahí la sangre retornaría. Y efectivamente, si la sangre viene por esta arteria, está oxigenada, aquí deja el oxígeno, la respiración interna y regresa cargada de dióxido de carbono por acá hacia el sistema venoso, que como ya hemos dicho varias veces, confluye en las venas cavas. Esto es lo que quería explicarles en el día de hoy sobre las circulaciones y hemos concluido
vamos a hacer un recuento de lo que ha sido la clase. En primer lugar, nosotros hablamos acerca de la circulación sanguínea en el propio corazón a través de las arterias coronarias, y luego mencionamos la importancia que tiene la presión arterial, qué cosa es la sistólica, que tenía que ser la máxima y que es de 120 milímetros de mercurio, y la mínima, que es la diastólica, que es de 80 milímetros de mercurio. Después hablamos del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es de 5 litros por minuto y es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta en un minuto. Y luego ya hablamos de las circulaciones. 4 circulaciones: mayor, menor, portal y fetal. La mayor tiene como objetivo la respiración interna, la menor tiene como objetivo la respiración externa, la fetal tiene como objetivo nutrir al feto, y la portal tiene como objetivo que la sangre pase por el hígado antes de incorporarse a la circulación general para ser depurada, la sangre que proviene del sistema digestivo. Entonces, esa es la clase de hoy y nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao.